Hermanos, Dios les bendiga. Agradezco a Dios por esta otra oportunidad que me da de exponer la escuela dominical con cada uno de ustedes. Y estamos en nuestra clase número 8 con el tema La Pascua, tipo de Cristo, el Cordero Perfecto. Amén. Y en la base bíblica que estamos hoy es Éxodos 12 del 1 al 13. Y en nuestro pensamiento central de este día dice, el Cordero de la Pascua señala a Cristo como el Cordero de Dios que vino del cielo para salvarnos. Amén. Y nuestro texto áureo dice, la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Estamos eso en Éxodos 12:13. Tenemos hoy 3 objetivos y el primero dice, analizar la fiesta judía de la Pascua como un tipo de Cristo, el Cordero de Dios. Y el segundo dice, asumir la correcta actitud que merece haber sido salvo por la gracia de Cristo. Y nuestro tercero dice, aplicar a la conducta cristiana un testimonio digno de nuestra profesión. Amén. Entonces estamos con el tema, la Pascua, tipo de Cristo, el Cordero Perfecto. Gloria a Dios. Seguimos con con la tipología de Cristo, el Cordero Perfecto. Amén. Seguimos en el mismo trimestre que llevamos estos días pasados, nuestras semanas. Entonces sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchas ricas referencias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ver una de ellas que es ahora el Cordero de Dios, el Perfecto. Amén. Y la Biblia nos enseña a través de que hemos estudiado la palabra de Dios que ya nosotros nacimos en pecado. Ese es como dice, lo que nos dejó Adán después de haber pecado. O sea, ya venimos ahora, nacimos en pecado y tendríamos que necesitar uno que nos redimiera del pecado. Amén. Entonces, aquí vamos a ver esta historia en la palabra de que el pueblo de Israel iba a necesitar un cordero para redimirlos, para cuidarlos de la muerte, de lo que iba a pasar a través para lo que tenía Dios ya destinado, ya lo tenía Dios preparado para el pueblo de Egipto. Pero como el pueblo de Israel sabemos que estaba en el pueblo de Egipto, entonces iba a haber una manera de cómo Dios iba a tener qué hacer para librarlos. Entonces aquí vamos a ver qué Dios utilizó o lo que le pidió al pueblo de Israel para que cuando pasara el ángel de la muerte no les tocara a ellos, porque ya Dios lo había planificado de esta manera, de que tenía que morir todos los primogénitos, ya sea de hombre o de animal, pero como el pueblo de Dios estaba también ahí, entonces Dios buscó de una manera como ellos no les podía tocar el ángel de la muerte. Amén. Entonces aquí vemos que Dios usó ese método de buscar un cordero, el pueblo de Israel tener que buscar un cordero sin mancha, perfecto, y después la sangre del cordero era lo más importante para que esa sangre lo pusieran en sus puertas, en su dintel, y cuando pasara el ángel de la muerte no iba a haber no iba a entrar adentro, porque la sangre iba a estar ahí presente, y eso era lo que hacía la diferencia entre el pueblo de Israel con el pueblo de Egipto. Amén. Entonces ahora vamos a ver el punto número 1 que dice, Dios ordenó a su pueblo sacrificar un cordero en la Pascua, y eso lo vemos en Éxodos 12 del 1 al 5, que dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, cada uno tómase un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis las ovejas o de las cabras. Amén. Entonces vemos que aquí Dios le da lo que tienen que hacer, le da instrucciones. Entonces el inciso A dice, el cordero de la Pascua sería ofrecido en el primer mes del año hebreo. Nosotros sabemos que todo lo que existe, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que conocemos con nuestra mirada, es porque Dios lo creó.
Dios lo formó. No hay nada que nosotros podamos ver y que digamos, el hombre lo hizo, Dios, el hombre lo creó. Dios todo lo formó. Dice que por su palabra fue todo creada. Hay un versículo que dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces todo lo que existe, Dios lo hizo. Amén. Y podemos ver que aquí en el versículo 1 dice que Dios le habla a Moisés y a Aarón de las instrucciones que le va a dar de cómo escoger el cordero y cómo lo tienen que hacer. Entonces, esto nos enseña que Dios siempre ha querido y quiere y hace es hablarle a su pueblo, a sus siervos, para darle instrucciones de cómo llevar al pueblo lo que quiere hacer Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta que Dios siempre nos habla como pueblo, como siervos, para que hagamos conforme sus instrucciones. Amén. Entonces aquí vemos que le habla a Moisés y le dice qué tiene que hacer, qué cordero o cómo debe de buscar el cordero. Entonces nos ayuda a nosotros como hijos de Dios, que todo lo que nos ponga Dios en nuestras manos, siempre esperamos la dirección de Dios, cómo trabajarlo, cómo hacerlo, y no a nuestra propia opinión o a nuestro propio deseo o como a nosotros nos parezca mejor. Y esto lo hemos visto siempre, que Dios dirige a sus siervos. No importa cómo te den la palabra, lo importante es que sabemos que es Dios quien habla a través de ellos, porque Él es el que da instrucciones. Amén. Entonces podemos ver que aquí dice la Pascua no era una celebración para el pueblo de Egipto, sino para el pueblo de Israel. El pueblo de Egipto en ese momento iba a sufrir, iba a tener, como dice, llanto por el dolor, que iban a tener pérdidas de los primogénitos. Y el pueblo de Israel estaba en un tiempo, en un momento de celebración, porque había llegado ese día o esa hora en que iban a ser libres totalmente de la esclavitud, del dolor, de todo lo que ellos sufrían. Sabemos que ya era la plaga número 10 y ya este era el definitivo que Dios dijo, hoy sale el pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos que ellos estaban celebrando ya, o sea, lo que estaban empezando a darle las instrucciones Dios de cómo tenían que hacer, porque iba a pasar el ángel de la muerte. Entonces vemos que hay una diferencia entre el pueblo de Dios con el pueblo que no conoce a Dios. Aquí el pueblo de que no conoce a Dios porque iba a tener un sufrimiento, iba a haber muerte en ellos, pero el pueblo de Dios que conocía a Dios iba a tener una fiesta para ellos, porque era un comienzo nuevo para su vida de ellos. Aquí le dice que ese iba a tomarse como el primer mes del año, entonces le estaba dando qué es lo que iban a empezar ahora ya. Entonces vemos que de esa misma manera nosotros mostramos la diferencia, quien vive en Cristo en tu vida como el que no vive en Cristo su vida. Entonces vemos que hay diferencias, que también tú que le sirves a Dios, Dios te guarda, Dios te cubre, Dios te protege, como aquí está haciendo en este momento, de que ya estaba determinado de que los primogénitos de Egipto iban a morir, pero Dios buscó un método maravilloso de cómo ellos iban a ser salvos por esa muerte. Entonces nosotros vemos que como hijos de Dios, Dios nos da instrucciones porque le servimos a Él y Él quiere que hagamos su voluntad. Entonces ahí hace una diferencia de los que le servimos a Dios como el que no le sirve a Dios. Dios guarda de nosotros, busca la manera siempre de guardarnos. Nosotros acudimos a Dios pidiéndole que nos ayude y nos guarde de todo lo que pueda destruir nuestra vida, nuestra persona. Amén. Entonces vemos que aquí empieza una nueva vida para ellos. De igual manera, empiezas tú una nueva vida cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. El pueblo de Israel va a ser libre de un azote que vivían ellos de esclavitud, de amargura, de cómo los trataba. Nosotros cuando llega Jesucristo en nuestro corazón, también dejamos ese pasado que vivíamos en Cristo, la amargura que vivíamos, en el pecado que vivíamos, y todo eso lo dejamos y empieza una nueva vida cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces podemos ver que a través de esa muerte maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y que vino a darnos libertad, dice la palabra, que Él nos hizo libre de lo que antes estábamos atados, de lo que antes nos esclavizaba, como el pueblo de Israel era esclavizado, así también nosotros, antes de llegar a Jesucristo, nosotros también estábamos esclavizados en el pecado también, pero vino Jesucristo a hacernos libres. Dice en Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez que llega Jesucristo en nuestra vida, somos libres y no tengamos que volver otra vez a esa esclavitud en la que estábamos, sino que permanezcamos en la libertad en la cual ya a través de Jesucristo nos hizo libre. Amén. Gloria a Dios. Y el inciso B dice, el cordero debía ser perfecto y toda la familia debería de participar. Entonces le da instrucciones de que busquen un cordero, pero tiene que ser perfecto, del mejor que tuvieran y que fuera de 1 año. Entonces aquí vemos que siguen con sus instrucciones Dios de cómo quiere el cordero. Amén. A lo mejor hubieran pensado algunos, bueno, pues vamos a salirnos ya de aquí, hay que poner este cordero que ya está más viejo o que ya está rengueando o todo eso. No, Dios le dio instrucciones que fuera el perfecto, tiene que ser de lo mejor. Amén. Entonces aquí podemos ver que tiene que ser, que ese cordero no iba a ser cualquier cordero, iba a ser un cordero que los iba a librar de la muerte. Entonces de igual manera nosotros podemos ver que el Cordero de Dios que vino a este mundo fue el mejor, el perfecto, el único, quien podía redimirnos de nuestros pecados. Y ese fue Jesucristo. Y podemos ver que cómo Dios trata con el pueblo en el Antiguo Testamento, siempre trataba con el pueblo, cuidaba, buscaba la manera de cómo ver por ellos. De ese mismo tiempo, de esa misma manera, podemos ver que cuando Jesucristo vino a esta tierra también trató y ministró a familias. Nosotros conocemos tantas historias, pero aquí nos dan unos ejemplos nada más. Cuando murió la hija de Jairo, y que le dijeron, no te preocupes, ya ni molestes al maestro, ya tu hija está muerta. Y el Señor dijo, no te preocupes, yo voy, y sabemos que le dijo, ella nomás duerme. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la vida. Entonces podemos ver que cómo Dios trataba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo también cuando estuvo en esta tierra, también vino a tratar con familiares. Nos acordamos de Zaqueo, dice que a él le llegó la salvación. Él reconoció que había fallado, que había robado, pero dijo, si yo le he robado a los pobres, yo mira, voy y reparto, les regreso. Pero él recibió la salvación porque reconoció que quien había llegado a su casa era Jesucristo. Amén. Y podemos ver que trató con muchos familiares. La vida de Marta y María le enseñaba de la palabra. Y dice que María se gozaba oír de Jesucristo, se gozaba oír de la palabra. Y también para darle vida a Lázaro. Conocemos tantas historias, pero estas son unas de ellas. Amén. Entonces también Pablo y Sila dice que nos da a entender que la salvación no solo es para ti cuando tú lo aceptas, sino para toda tu familia, toda tu casa. Y lo podemos ver en Hechos 16:31 que dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces podemos ver que la salvación no es solamente para una persona, sino cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. De ahí tú puedes tener ese mismo deseo del cambio que hizo Dios en tu vida, de la salvación que te dio y esa felicidad y ese nuevo empezar en tu persona. Vas a desear también para tus seres familiares, tus hermanos, toda la familia. Y eso es lo que nos manda también la palabra de que le hablemos del plan de salvación a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Amén. De ese encuentro que tú tuviste con Dios, no te va a dejar que te quedes solo para ti, sino que vas a querer compartirlo también. Y eso es maravilloso porque eso nos da a entender que Dios se preocupa por nuestros familiares también, no nada más por uno y ya hasta ahí llegó, sino que tenemos que compartir con nuestros familiares. Gloria a Dios. Entonces, y sobre todo dice que el cordero tenía que ser perfecto, sin defecto. Amén. Y esto nos da un cuadro hermoso de Jesucristo. Dice la palabra, lo habla y lo enseña, que dice como que Él es el más hermoso de los hombres. El más hermoso, o sea, no hay nadie más hermoso que Jesucristo. Amén. Y perfecto, ¿por qué? Porque Él vino a este mundo, porque Él era el único quien podía nuevamente redimirnos de nuestro pecado, de donde ya nacimos en pecado, dice la palabra. Entonces Él era el único quien podía redimirnos de nuestro pecado. Y Él es el hombre más perfecto, intachable, amén. Porque dice que aun cuando lo azotaron, nunca abrió su boca para aún defenderse, que tenía el derecho de defenderse, que tenía el derecho de decir, ¿por qué tengo que sufrir yo si yo no he hecho nada, yo no he pecado nada? Sin embargo, Él lo hizo todo por ti y por mí, amén, para salvarnos, para redimirnos del pecado y para darnos vida
y para darnos vida en abundancia. Y esto nos debe de ayudar a nosotros, cada uno de nosotros, de agradecerle por ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros, para que podamos reconocer su sangre que Él derramó por nosotros, no menospreciarlo, no tomarlo en poco, sino que demostrar de que a través de nuestra vida nosotros mostremos el agradecimiento hacia Él. Tenemos que agradecerle siempre. Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver el punto número 2 que dice: Dios entregó instrucciones sobre el sacrificio pascual del Cordero. Ese está en el 6 al 9. Dice así: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y lo pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Amén. Ahora dice, lo mandaron primero a que lo buscaran y que fuera perfecto. Ahora, ¿cómo lo tienen que hacer? Entonces dice que ahora lo tienen que aguardar, ver que fuera el mejor, que lo escogieron bien. Tenían 4 días para que vieran si el que habían escogido era el mejor de todos los que tenían, si estaba de 1 año y ahora lo tenían cómo matarlo, cómo hacerlo. Entonces les dio las instrucciones de que tenía que hacerlo entre los 4 días y entre la tardecita. Tenían que ver primeramente que fuera el mejor y tenían entonces que cumplir esos 4 días para que lo mataran y lo vieran, lo empezaran para prepararse. Entonces vemos que aquí la congregación tiene que tener ese de la tardecita, que da una referencia aquí en Deuteronomio 16:6, que es más o menos el tiempo en que el pueblo de Dios iba a salir en libertad, iba a salir a una nueva vida. Entonces por eso lo muestra aquí, que tiene que ser entre esas 2 tardes, entre el atardecer, un poquito oscuro, y todo tiene que ver. Entonces podemos ver nosotros también, hermanos, que debemos, ellos tienen todas estas instrucciones que ellos reciben, es porque en algún momento lo van a tener que recordar de cómo Dios los salvó, cómo Dios los libró de esa esclavitud. De esa misma manera nosotros tenemos que siempre recordar cuando llegó Jesucristo a nuestro corazón, que no se nos olvide a nosotros, porque son cosas que nosotros tenemos que tener muy en claro en nuestra vida y muy presente, de cuando llegó Jesucristo a redimirte de tus pecados, para darte una nueva vida después de esa esclavitud que tú tenías. Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Israel recibe instrucciones de cómo hacerlo, cómo prepararlo y cómo. Entonces aquí también podemos ver que hallamos, dice en el mandamiento, de tomar de la sangre del cordero y ponerlo en los postes y en el dintel de las casas que habrían de comer. Debemos recordarse que la plaga de muerte estaba ya lista. Entonces podemos ver que ahora le dice que lo iban a hacer, lo iban a matar, ahora lo iban a poner en los postes la sangre, para cuando pasara el ángel de la muerte, ellos iban a mirar la sangre. A lo mejor iban a estar pasando y ve, aquí no debo de entrar. ¿Por qué? Porque la sangre iba a estar presente. La sangre era lo que iba a impedir la entrada del ángel de la muerte. Amén. Entonces nosotros también sabemos que la sangre simboliza vida. Por eso no se podía utilizar de otra manera, que la sangre era lo único que les iba a impedir la muerte. Por eso dicen en en Levítico, habla donde dice que la sangre es la vida. Amén. Entonces, ¿por qué cree que la sangre de Jesucristo que fue derramado, eso es lo que nos ha dado a nosotros la oportunidad para una vida eterna? Amén. Porque la sangre simboliza vida y no se puede comer de otra manera más que la sangre se usó para el dintel, no se comió. Y aún nosotros nos han enseñado de que nosotros no podemos comer carne lleno de sangre. ¿Por qué? Porque sabemos que esa es vida. Entonces podemos ver que la sangre de Cristo es lo que nos dio a nosotros vida, a una vida nueva, a la vida eterna. Amén. Tenemos que valorizar esa sangre, porque por la sangre es el que tenemos una entrada a la vida eterna. Si no fuera por la sangre de Cristo que fue derramada, no tuviéramos entrada. Estuviéramos todavía con eso lo que nos dejó Adán de la muerte, estuviéramos todavía destinados a una muerte eterna, pero a través de la sangre de Cristo nos dio una vida eterna, solamente a través de Jesucristo. Entonces tenemos que nosotros agradecer tanto a Jesucristo por esa sangre, porque como le decía, Él no tenía que sufrir ni tener que derramar su sangre si Él no había pecado, pero lo hizo por amor a nosotros. Amén.
y que por esa gracia que Él nos dio somos salvos, dice la palabra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, por esa gracia que Dios tuvo y misericordia de nosotros. Amén. No crea que usted se va a salvar por cualquier cosa que usted haga o por cualquier hecho, no. Sino tienes que saber que es por la gracia de Dios y por su gran sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Dice, el segundo dice, inciso, dice, el cordero debía ser comido con panes y levadura y hierbas amargas. Aquí podemos ver que tenían que comer el pan sin levadura. No había tiempo de ponerlo, como leudarlos y hacer todo lo que a lo mejor antes hacían. Pero dice también con hierbas amargas. ¿Por qué con hierbas amargas? Para que nunca se olvidaran de lo que ellos sufrieron, de lo que ellos, el sufrimiento que vivieron. Por eso tenían que comer con hierbas amargas, porque eso les ayudaría a recordar esa vida de atrás en lo que vivían, porque ahorita iban a tener un nuevo comienzo, un nuevo empezar para ellos. Y acuérdense que en el Nuevo Testamento Jesucristo les habló a sus discípulos cuando les dijo, cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos creían que era del pan, pero en este tiempo que vivimos ahora no se refiere al pan, se refiere a los falsos, a enseñanzas que se oyen a nuestro alrededor, y Dios nos manda también cuidarnos de ellos, porque si tú pones atención de la gente que esté predicando, pero si su punto de la predicación no existe Jesucristo, no menciona a Jesucristo, no te habla del plan de salvación de Jesucristo, olvídalo, está leudado su enseñanza, está en las falsas doctrinas, y eso te puede a ti llevar a perderte del plan de Dios que tiene en tu vida. Entonces, así como vemos aquí que Jesucristo le hablaba a sus discípulos que se guardaba y no le dijo, no estoy hablando del pan, estoy hablando de sus enseñanzas. Entonces nos manda, igual nosotros tenemos que recordar eso. Hoy en día, si tú oyes una predicación, si tú oyes algo, pero no es el centro Jesucristo, no tienes que oírlo, no tienes que aceptarlo, porque nosotros cuando hablemos de la palabra de Dios, o cuando prediquemos, siempre el centro de nuestra predicación tenemos que ser siempre es Jesucristo, como el que vino a este mundo a derramar su sangre para libertarnos del pecado, para redimirnos del pecado y para llevarnos a la presencia del Padre. Dice, porque dice la palabra que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Él si no es por mí, dijo Jesucristo. Entonces, de esa misma manera que Jesucristo le hablaba a sus discípulos de que se guardaran de esa levadura, nosotros también tenemos que guardarnos hoy en día, porque hoy en día también se ha levantado tantos diciendo o predicando, pero no mencionan a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios, como el que vino a dar su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Entonces aprendamos que si el fundamento no es Cristo, está leudado su predicación, amén, con falsas enseñanzas. Tenemos que saber que el centro de la palabra que demos, que enseñemos, tiene que ser Jesucristo. Amén. Entonces aquí podemos ver que ellos tenían que comer aún con las hierbas amargas, deberían de recordar siempre de dónde Dios los sacó. Es una manera de que ellos tenían que aprender también de dónde Dios los estaba haciendo libre de la esclavitud, y no tenían que recordar esa vida en la cual estuvieron con amargura, con tristeza, con dolor. Ustedes ya conocen por 430 años, dice, imagínense estar bajo el yugo de la esclavitud de Egipto. Entonces, de esa misma manera nosotros no tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Y si lo recordamos es para glorificar el nombre de Jesucristo, de decir, yo vivía de esta manera, vivía de mi pecado, vivía en la droga, vivía en el alcohol, o estaba esclavizado en esta manera, y ahora decir, Jesucristo me hizo libre, Jesucristo me libertó. Y tienes que nomás recordarlo, pero para levantar el nombre de Dios en alto, no para que quisieras nuevamente regresar a ella. No lo vas a recordar para decir, mejor ahí mi vida, no, sino para que te vieras la amargura en que tú vivías, en la decepción en la que era de tu vida, y ahora ver que Jesucristo te ha dado una nueva vida. Entonces, aquí vemos cómo ellos lo comieron. Y vamos a ver ahora el punto número 3, que dice, la sangre del cordero aplicada correctamente salvaría de la muerte. Del 10 al 13, tenía que estar aplicada correctamente, amén. Dice del 10 al 13, en ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies,
y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito y la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses y todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Entonces dice, la sangre debe de estar aplicada correctamente. Tenía que ser correctamente, ¿por qué? Porque eso los iba a librar de la muerte. Entonces dice el inciso A, dice, los israelitas comerían el cordero, ceñidos y calzados para salir libres. Vemos que aquí ahora les da otras instrucciones. ¿Cómo deben de comer la carne, el cordero? Y luego entonces ahora vamos a ver de cómo debe de ser aplicada la sangre. Le dice, ¿y cómo deben de comerlo? Dice, ya cuando ustedes lo coman, tienen que estar listos. En cualquier momento se va a decir a salir, vamos fuera. Entonces, les dice que lo que quedaran también de esa noche, no lo tenían que guardar, porque ellos lo tenían que quemar. Y lo tenían que quemar y dejar nada para el otro día, no tenían que dejar nada. Entonces vemos que aquí dice, tienen que estar ceñidos, tienen que estar calzados sus pies. Y les habla de un bordón también. Entonces podemos ver que no tiene que pensar en ese momento, decir, bueno, a lo mejor ni siquiera vamos a salir, no hay que hacer esto, no, tiene que ser todo como Dios les estaba diciendo, porque cuando Dios algo dice, lo cumple, no lo deja en que sí o no. Sabemos que ya esta era la plaga número 10, y ya de los demás aún dice que el mismo Dios endurecía el corazón de Faraón, para que no los dejara. ¿Por qué? Porque cuando el día que salieran iba a ser algo glorioso y maravilloso. Entonces aquí podemos ver que ya llegaba el día de la salvación de ellos, ya llegaba el momento en que iba a ser salir fuera. Entonces les manda a que estén listos, estén preparados, no tomaran en poco ese momento, sino que les dice ya ceñidos, ya listos, para cuando yo les diga salimos, salimos. No tenemos que decir, bueno, me voy a vestir, me voy a calzar, me voy a... No, aquí nos recuerda la palabra cuando dice que tenemos que estar listos y preparados, porque el día y la hora que nuestro Señor Jesucristo vaya a venir no nos encuentre con un momento en que ni siquiera estemos preparados. Por eso nos manda la palabra en que estemos listos siempre, para cuando suenen las trompetas nosotros estemos preparados. No pensemos hoy, a lo mejor mañana ni siquiera va a venir Jesucristo, pues yo puedo hacer como yo quiera o vivir como yo quiera. No, tenemos que estar preparados. Dios nos da instrucciones a través de su palabra. Por eso dice que nos acerquemos a su palabra, busquemos siempre de cómo Dios nos esté hablando, cómo Dios nos esté enseñando, porque ahí nos dejó las instrucciones. Entonces podemos ver que aquí le dice, tienen que estar ya listos con su túnica puesta, ceñidos, dice también, y sus calzados en sus pies y su bordón. Entonces ya tienen que ellos estar listos y preparados. Por eso Pablo también nos aconseja, que dice que para la batalla espiritual tenemos que estar vestidos, ceñidos nuestros lomos con la verdad. La verdad es Jesucristo. Él es el camino, dice, y la verdad. No hay otra verdad que no es Jesucristo. Amén. Y también nos dice que debemos estar vestidos con el apresto, nuestros calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Nos habla del mismo calzado también, así como les estaba hablando del pueblo de Israel, estar calzados, también nos manda a nosotros calzarnos también del apresto del Evangelio de la paz, dice amén. Entonces tenemos que estar listos y preparados. Aquí ellos ya tenían que estar listos, no había momento en que meditaran. Cuando usted le dice vamos a salir, ¿qué tiene que hacer? Estar listo, porque si llegan y no está listo, usted se va a quedar, lo van a dejar, porque de aquí a que se prepare, olvídese, más si es una mujer. Entonces, podemos ver que tenemos que estar listos siempre. El pueblo de Israel ya estaba listo. Todo aquello venía unido a la necesidad de comer cordero, dice apresuradamente también. Tenía que ser rápido. No era una cena como quien dice al otro día o después íbamos a estar ahí todo tiempo. No, dice que tenían que comerlo apresuradamente, la carne también. Tenían que comerlo rápido. ¿Por qué? Porque el momento estaba a punto de llegar. Aparte de que el ángel de la muerte estaba por pasar también. Y la sangre tenían que ponerlo, dice, en los dos postes de la puerta y en el dintel. ¿Para qué? Para que fuera la señal de que ahí estaba el pueblo de Israel. Amén.
y de ahí iban a salir victoriosos de esa esclavitud tan pesada que vivían, tan dolorosa. Entonces podemos ver que ya también esto nos enseña a que no se toma con pereza la salvación. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo que venga por nosotros. No hay que tomarlo con pereza, como decir, no sé, ya mis abuelos me estuvieron diciendo hace 2000 años atrás y no ha llegado. No lo tomes en poco, porque te puede sorprender. Nos puede sorprender, tenemos que tomarlo en serio, así como dice, prontamente estar siempre listos, estar siempre preparados, porque si no, en cualquier momento Él viene. Y también nos enseña que de esta misma manera que nosotros ya sabemos que Dios está en las puertas, nuestro Señor Jesucristo está en las puertas por venir por su pueblo, de esa misma manera nosotros tenemos tenemos y debemos tener ese deseo y esa responsabilidad de hablarles al pueblo que no conoce a Dios, de una urgencia que ellos deben de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque el que no tenga a Jesucristo va a llevar esta misma muerte que el pueblo de Egipto sin Cristo, van a morir en el pecado, van a morir sin Cristo. Pero si nosotros le podemos mostrar y decirle que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por ellos también, y que ellos lo vean, no que no tomen en poco, sino que vean como una urgencia para su vida también personal. Ellos también necesitan, y ojalá la gente que uno le hable puedan ellos reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, que pueda ser una seriedad el asunto de nosotros como también lo tuvo el pueblo de Israel. Tomaron tan en serio todo lo que Dios les estaba dando, las instrucciones. De esa misma manera nosotros podamos tomar como ese deseo también para llevarles a nuestros hermanos, nuestros familiares que no conocen todavía de Jesucristo, que tomemos en serio, con seriedad, el plan de salvación. Amén. Porque Jesucristo, así como fue el Cordero de un año, el perfecto para el pueblo de Israel, fue para su Pascua, para nosotros nuestra Pascua es Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo, el más perfecto, que no tuvo nada, ninguna mancha en su vida, no hubo nada, al contrario, se hizo pecador por nosotros, llevó todo el pecado cargado sobre él, en su cuerpo. Entonces podemos ver que Él es nuestra Pascua, amén. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestra muerte, Él pagó dando su vida por nosotros, y por su sangre nos ha dado vida eterna, amén. Gloria a Jesús, porque dice la paga del pecado que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todo aquel que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador vive en pecado, nació desde el principio en pecado, entonces necesita a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que su sangre lo redima del pecado y le dé una nueva vida eterna, a la vida eterna, una nueva vida. Y ahí empieza el nuevo comienzo para una persona cuando acepta a Jesucristo. Entonces la sangre del Cordero fue de señal para los israelitas. Entonces nosotros sabemos que la sangre de Jesucristo es la señal para nosotros, que cuando algo quiera pasarnos nosotros y Dios nos mira, que está la sangre de Jesucristo en nuestra vida, está aplicada en la sangre de Jesucristo en nuestra vida. Y cómo es aplicada es a través de nuestra fe, a través de nuestra fe, que creemos que Jesucristo vino. No tuvimos la oportunidad como lo tuvo el pueblo que anduvo con Jesucristo y miró a Jesucristo, tocó a Jesucristo. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, pero por fe creemos que Él vino a esta tierra, creemos que dio su vida como el Cordero inmolado, creemos que Dios el perfecto, el único quien podía redimirnos de nuestro pecado. Y por esa fe lo aplicamos, es a través de la fe, esa sangre lo aplicamos en nuestra vida, a través de la fe. Amén, como dice la palabra, no es por vista, sino por fe. Nosotros creemos por fe y porque lo leemos en su palabra y sabemos que Él viene por nosotros, como por fe. Amén. Y así hemos creído de que Él viene. Entonces, reconociendo lo importante y maravilloso que fue la sangre de Jesucristo al ser derramado en la cruz por nosotros, debemos nosotros mostrar gratitud hacia Él, agradecerle por esa sangre maravillosa que fue el que vino a libertarnos para la muerte eterna, para esa ira venidera que viene hacia adelante, y que Dios nos ha librado a nosotros por la sangre de Jesucristo. Así como la sangre del Cordero apartó del pueblo de Egipto al pueblo de Israel, hizo
muerte con el pueblo de Egipto, pero el pueblo de Israel les dio vida y una libertad. De esa misma manera Jesucristo vino como un cordero sin mancha y sin contaminación para librarnos de la muerte. Acuérdense que Jesucristo llevó todo el pecado sobre él, sobre nosotros, nos dio la oportunidad de nosotros. Ese pecado ya no nos perteneció y él lo llevó sobre él y nos limpió y nos da una nueva vida. Ahora nos toca a nosotros mostrar ese agradecimiento hacia él. ¿Cómo? Mostrando con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, que Jesucristo vive en nosotros, que Jesucristo ha hecho un cambio en nosotros, para que cuando vean nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, no resaltemos nosotros, sino resaltemos a Jesucristo, que Él es el que vino a darnos vida nueva, el que mora en nosotros. Que nuestros hechos glorifiquen a Dios, que nuestra conducta glorifiquen a Dios y que nuestra manera de ser glorifiquen a Dios. Porque todo lo que tú hagas van a pensar que porque tú eres cristiano estás haciendo todo mal. No, sino que por eso nos esforcemos día a día a hacerlo mejor y agradable, reconociendo el maravilloso sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, para que Él sea exaltado. Gloria a Jesús. Entonces sabemos que Él nos libró de la muerte a través de su sangre. El pueblo de Israel fue guardado de la muerte con la sangre del Cordero. Entonces nosotros también somos guardados y libertados y por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Acuérdense que cuando Jesús llegó en tu vida hubo un nuevo cambio, un nuevo comienzo en tu vida. Entonces mantente en el camino del Señor, mantente, esfuérzate y el Espíritu Santo te ayude a mantenerte firme. No recuerdes el pasado en la vida en que tú vivías, porque fue amargura, fue dolor, fue esclavitud. Y no vuelvas o no consientas el deseo nuevamente de querer volver a esas ataduras que te estuvo atando tu vida, donde no había esperanza para ti, donde no había oportunidad de vida. Sin en cambio, recuerda que Jesucristo te dio una nueva vida y ahí comienza a vivir día a día con ese deseo de que un día estemos delante de su presencia. Amén. En el nombre de Jesús, que Él nos ayude. Recordemos, Jesucristo es nuestra Pascua. Y guardémonos día tras día para Él, para glorificar su nombre. Amén. Vamos a orar, hermanos, y espero que sea de bendición, como lo ha sido para mí también. Y recordar que nuestro Señor Jesucristo ya llevó el pago por nosotros. Y solo nos toca agradecerle día a día por el gran sacrificio, por ese amor que no merecíamos. Pero Él con amor nos amó, dice amén. Y nos dio su Hijo unigénito, nuestro Padre. Entonces hay que agradecerle. Hay que pedirle también que nos ayude a mantenernos firmes en Él, para que no sea en vano el sacrificio que Él hizo por nosotros, sino que podamos reconocer el gran amor y el gran sacrificio. Oremos, hermanos, te damos gracias, Dios Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por venir a este mundo a dar tu vida por nosotros, porque tu sangre nos redimió de todo pecado, de la vida amarga que vivíamos, en la soledad, en la tristeza, donde no teníamos esperanza, Señor. Te damos muchas gracias porque tú llegaste a darnos vida, Padre, y vida en abundancia, mi Dios. Llenaste nuestra alegría, nos dices gozo, Padre, y te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad, ayúdanos a vivir como es agradable delante de tu presencia, Señor. Que nos guardemos, Padre Santo, para ti, para que el día que tú vengas por nosotros, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude día a día. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Te rogamos también por nuestros familiares que todavía no te han abierto las puertas de su corazón, que también ellos puedan abrir su corazón y reconocerte como su Señor y Salvador, para librarnos de una ira venidera. Padre Santo, te lo suplicamos. Te damos toda la honra y toda la gloria. Toma en control cada mente, cada corazón, Señor Jesús, y ayúdanos, Dios Padre, a nunca regresar a ese lugar donde estábamos antes sin ti, Señor, que era una vida amarga, una vida dura, una vida de tristeza, Señor. Pero cuando tú llegaste a nuestro corazón, nos diste alegría y gozo, Padre Santo, y nos has hecho nueva criatura. Te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien merece toda la honra y toda la gloria por ese gran sacrificio, donde no tenía que Él venir a sufrir, donde no tenía que Él venir a llevar ese dolor,
esos azotes que tuvo que sufrir por nosotros. Sin embargo, cada azote que él recibía solo pensaba en nosotros, Señor, para darnos vida, para levantarnos, Padre Santo, un día con un cuerpo incorruptible, Señor Jesús, para una vida eterna, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por no olvidarte de nosotros, Señor. Y mandaste a tu Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Señor. Te damos muchas gracias. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios.